Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo, la número 2 a Timoteo. Yo quiero pedirle que usted haga un ejercicio hoy o mañana, cuando pueda, cuando se acuerde de esto que voy a decir ahora, y trate de hacer un ejercicio de lectura leyendo la primera carta y la segunda carta de Timoteo. Y usted podrá percibir la diferencia, el tono de una carta con respecto a la otra. En la primera carta de Timoteo, o de Pablo a Timoteo, se nota todavía un Pablo optimista, lleno de esperanza de lo que Dios todavía falta por hacer en su vida. Y en la segunda carta vemos a otro Pablo, no un Pablo que está derrotado, sino que ya sabe que su tiempo ha llegado. Un Pablo que sabe que está en las postrimerías, en el final de su vida ministerial, y entonces empieza a cerrar capítulos y empieza a escribir de una forma en la que se está despidiendo. Con eso dicho, observe que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. En realidad el sermón está basado solamente sobre el versículo 5, pero sería como que incompleto llegar allí si no leemos los versículos previos. El apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Padre, qué bueno es abrir las Escrituras y encontrar pasajes bíblicos como este, que nos permiten, a la luz de tu gloriosa palabra, exponer principios que incluso tocan un día tan especial como hoy, cuando celebramos a nuestras madres. Celebramos a nuestras madres que ya no están con nosotros, las que dejaron una huella en nuestra vida, las que lloramos al recordarles y no poderles abrazar un día como hoy. Pero también te damos gracias por las madres que todavía están entre nosotros y que tenemos la oportunidad de expresarles mirándole a los ojos: mamá, te amo, gracias por lo que haces por mí. Oh Dios, gracias por haber puesto en las mujeres esta maravillosa experiencia de vida que significa poder ser madre de otro. Y algunas de ellas que no les diste ese privilegio, les has permitido impactar, dejar huellas como madres en la vida de otras personas. Gracias, Señor, por las madres y por las huellas que dejan en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. El sermón de hoy se titula Huellas maternas y está basado en ese versículo, el versículo 5, donde Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo. Hoy yo quiero decirte que las madres que viven una fe genuina, una fe verdadera, dejan marcas espirituales que impactan generaciones por venir, generaciones
enteras. Querida madre, lo que tú hagas con tus hijos va a impactar para bien o para mal las generaciones por venir. Y yo quiero que esta mañana o esta tarde ya, quienes son madres, quienes están por serlo, quienes han de serlo, quienes incluso siendo madres pero ya no teniendo hijos bajo su cuidado, aún ustedes pueden dejar un legado en sus generaciones cuando lo hacen en el nombre del Señor. Las huellas que nunca desaparecen, las huellas que se imprimen sobre nuestra vida y que las llevaremos hasta el día que seamos desconectados de esta vida. Siempre en nuestros recuerdos estará presente la vida de nuestras madres, de cómo ellas impactaron, ellas moldearon, ellas influyeron en nuestro carácter, en nuestros hábitos, para bien o para mal. Esas huellas difícilmente pueden desaparecer. La gente cuando llega al final de sus vidas está preocupado por muchas huellas que hayan podido dejar en propiedades, en su fama. Pero realmente, tanto madres como padres, cualquier hombre o cualquier mujer, su mayor preocupación debe ser: ¿qué huella he dejado en otros? ¿Cómo me van a recordar? El día de ayer escribía sobre mi padre que cumplió 22 años de muerto. Y decía al final de ese escrito: papá tuvo muchos defectos, muchísimos, pero no los recuerdo, no los quiero recordar, porque las huellas que dejó en mí, las positivas, arropan, cubren, disipan los errores cometidos. Todos queremos dejar huellas. Yo quiero dejar huella, y donde más me interesa dejarlas es sobre los que vienen detrás de mí. Y hoy vemos en este texto a Pablo escribiéndole a su hijo, pero en medio de su escritura menciona a dos personas: a la abuela y a la madre de Timoteo. Ellas no están allí por casualidad. Ellas están allí para recordarnos, gracias a Dios, un día como hoy, que cuando una mujer decide echar por la borda todas las cosas de su vida y poner en primer lugar a Dios, entenderá sin lugar a dudas que su vida espiritual va a influir en la vida de sus hijos y va a dejar una huella en la vida de sus hijos. Pablo destaca en este pasaje que si bien es cierto, él es el padre espiritual de Timoteo, de alguna forma vemos en el texto a Pablo reconociendo que los antecedentes del hogar de Timoteo, teniendo una abuela y una madre que lo criaron en el temor de Dios, definitivamente influyeron en su vida para que él sea ahora el hombre que es un joven de la extrema confianza del apóstol Pablo. Mientras que la vida exista, mientras que el corazón lata, mientras que nuestros pulmones estén llenándose y vaciándose de aire, mientras estemos conscientes en esta vida, no olvidemos que la mayor huella que dejaremos alguna vez, las más profundas, se van a dejar en el alma de otros. Y tu madre dejarás las huellas más profundas en la vida de tus hijos. Hoy quiero decirte tres cosas muy breves. En primer lugar, al leer el texto, versículo 5, nos dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida. Wow. La fe
no fingida. ¿Por qué Pablo tendría que aclarar que la fe de Timoteo no era fingida? Porque hay fe que no es fe. Hay fe que no es real. Hay fe que no es verdadera. Tiene apariencia de fe, pero es una fe fingida porque es una fe religiosa. Una fe que tenemos según las circunstancias. No es algo que domina nuestra vida. Y Pablo está diciendo: yo traigo a la memoria, yo recuerdo, yo valoro, yo me consuelo sabiendo que en ti la fe que hay no es ficticia, es una fe que no es fingida. Y sabemos que esta fe no solamente no es fingida en él, en Timoteo, sino que Pablo agrega y dice: esa fe fingida que tú practicas, no fingida que tú practicas, esa fe verdadera habitó, fue experimentada por tu madre Eunice y por tu abuela Loida. Definitivamente Timoteo fue un joven bienaventurado. Fue un hombre que tuvo una abuela y una madre que supieron mostrarle la gloria del evangelio, el temor de Dios, lo importante que es buscar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando una madre tiene una fe genuina, esa madre dejará huellas imborrables en la vida de sus hijos. Mis queridas madres, mis queridos padres también, si alguien tiene la capacidad de detectar la hipocresía religiosa, son nuestros hijos. Ellos tienen un olfato, ellos tienen una capacidad para juzgarnos y darse cuenta si nuestra vida cristiana es una vida verdadera, es una vida acorde con el temor de Dios, o simplemente nos ponemos un ropaje religioso para aparentar algo que no somos, y cuando ellos nos ven en la vida real tienen un cortocircuito en su cabeza y dicen: no entiendo por qué mi mamá, por qué mi papá son allá de una forma y aquí de otra. Somos juzgados, querramos o no, por nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos pueden ver una sintonía, cuando nuestros hijos pueden ver que nuestros valores y nuestras creencias están alineadas con nuestro proceder, entonces a ellos se les hace más fácil comprender el evangelio y se les hace más difícil apartarse del evangelio porque han tenido un buen ejemplo. De allí que no tener una fe fingida es una gran huella que podemos dejar en nuestros hijos. Tengamos en nuestra vida una fe genuina, mis amadas madres. Las madres que oran, las madres que dependen del Señor, y las madres, escuche bien, que permanecen fieles en tiempos difíciles, están dejando una huella mucho más profunda de lo que imaginan. Cuando tú oras por tus hijos, créeme que Dios escucha tu oración. Cuando tú dependes del Señor en aquello que no puedes cambiar en ellos y en nada, cuando te aferras al Señor, cuando descansas en el Señor, cuando crees que el Señor se encargará de lo que no está bajo tu control y lo dejas actuar, créeme que el Señor va a obrar de una manera poderosa. Pero tienes que ser fiel.
tienes que ser fiel a Dios aún en las situaciones adversas. Cuando tus hijos vean a esa mujer, a esa madre, que aunque es removida por el viento de la tormenta, permanece firme en el Señor, ellos van a ser impactados de una manera tal que cuando ellos tengan sus propias tormentas te recordarán a ti, aferrada al Señor. Son imágenes que no se borran, son imágenes que quedan impregnadas, marcadas en el cerebro, en los recuerdos de un hijo. No importa cuán lejano haya estado, no importa cuán distante haya estado, Él recordará lo que tú oraste por él. Mi abuela paterna murió en el año 1997. Su gran dolor de cabeza fue mi padre. Mi abuela oró incesantemente por todos sus hijos, pero me atrevería a decir que más que todo por mi padre. Se fue de este mundo sin ver su oración cumplida, contestada. Pero 7 años después, su oración fue contestada cuando mi padre, ante el diagnóstico de una enfermedad terminal, Dios finalmente ablandó su corazón endurecido. Y yendo a la iglesia se paró al frente y dijo: soy un vil pecador. Y recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Estoy seguro que mi padre podía contemplar a su madre orando y llorando por él cada madrugada cuando él no había llegado a casa. Lo segundo que te quiero decir es que una madre deja huellas cuando, independientemente de la actitud de su esposo, si lo tiene, ella se encarga de darle forma espiritual a su hogar. Ella se encarga, lo haga o no lo haga el esposo. Si lo hace el esposo, ella se somete y trabaja en conjunto con él. Si el esposo está presente, pero él no asume como hombre el sacerdocio de su hogar, entonces la mujer lo asume. Pero ella no va a permitir, por cuenta de ella, que sus hijos no tengan un buen ejemplo en Cristo. Tengo que retornar a un testimonio personal. Pues mi padre fue un hombre extremadamente travieso. Se fue de la casa, o mi mamá lo echó de la casa varias veces. Y prácticamente nos levantamos sin la presencia de papá. Fue un padre presente en otros aspectos, pero no en casa. Mi mamá nunca fue una mujer de estar en la iglesia, pero mi mamá marcó la vida mía, de mi hermana y de mi hermano con una frase: debemos tener temor del Señor. Hay que tener temor de Dios. Te tiene que importar lo que Dios piense de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo, de lo que estás haciendo. Tienes que tomar en cuenta a Dios en tu vida. No importa dónde te escondas, no importa lo que estés haciendo, Dios te está viendo. Ten en cuenta el temor de Dios. Eso impactó mi vida, la cambió. Y aunque mi mamá no fue una mujer de estar en la iglesia, siempre colocó en nuestra vida el temor de Dios, la palabra de Dios, pero sobre todo nos dio testimonio. El papá de Timoteo era griego, lo cual pudiera suponer
algunos conflictos en el hogar. Al ser griego, al ser gentil, con toda seguridad Timoteo vivió en un hogar con ciertos choques culturales. La filosofía, la cultura y la religión judía contrastando con la filosofía, la cultura y el paganismo de los gentiles. Pero Eunice evidentemente prevaleció. Porque Pablo no menciona a su padre, menciona a su madre y a su abuela. Lo que nos hace ver la importancia de que la mujer, independientemente de su esposo, decida marcar la diferencia en su hogar. Madres, si tu esposo no toma la Biblia, tómala tú. Acumula ascuas de fuego sobre la cabeza. Cuando ese hombre vea que tú, siendo la mujer, eres la que tomas la iniciativa, eres la que lee la Biblia, eres la que enseña a sus hijos a orar, eres la que hace el estudio bíblico, es la que dice vamos a la iglesia, es la que dice vamos a servir al Señor, él va a tener dos opciones. O se va a avergonzar de no hacer su papel y lo va a hacer, o simplemente se va a rebelar contra Dios, se va a enojar, pero ya tiene su recompensa. Madres, usted deja huella cuando usted forma espiritualmente su hogar. El primer sermón que un hijo escucha está en la casa, no aquí. La primera predicación que su hijo oye no es la del pastor, no es la de la maestra de escuela dominical. No delegue en el pastor, no delegue en los maestros de la escuela dominical la formación espiritual de sus hijos, porque ellos pasan aquí 2 horas y con usted pasa 166 más en la semana. No se necesita ser perfecta, se necesita ser fiel a Dios. Y cuando usted es fiel a Dios, el Señor le recompensa de maneras maravillosas. Quiero traer una ilustración de un joven que, a pesar de que su madre muchas veces lo estorbó, le habló, le aconsejó, le lloró, oró por él, él decidió tomar el camino de la delincuencia. Cayó preso. Y no hubo un solo día en la cárcel que con dolor y arrepentimiento no recordara cuánto su madre le había rogado que no viviera así. Le dolía más el arrepentimiento que los barrotes que lo tenían preso. Varios años después, le fue notificado que sería liberado, que su condena estaba terminando. Y este joven encontró el valor para escribirle una carta a su mamá, diciéndole: mamá, pronto salgo de la cárcel. El día tal voy a pasar en el tren que pasa detrás de tu casa. Si yo puedo ver un pañuelo colgado en el árbol que está en el frente, sabré que me habrás perdonado y me bajaré en la estación próxima. Pero si no veo el pañuelo, entenderé perfectamente que te decepcioné tanto que no me puedes perdonar. El hombre salió de la cárcel nervioso, tomó el tren con la expectativa de si vería o no el pañuelo colgado en el árbol.
A medida que el tren se acercaba a la casa, su corazón parecía que iba a salir de su pecho. Y cuando finalmente logró avistar su hogar, no pudo ver un pañuelo. Vio una sábana gigantesca cubriendo todo el árbol. Cuando nosotros dejamos huellas en nuestros hijos, no importa lo que pase en sus vidas, el Señor nos los va a devolver. El Señor nos los va a traer. El Señor nos va a recompensar. Y a ti, madre, el Señor te permitirá contemplar la formación espiritual que le deja a tu hogar. Termino con el último punto. Una madre deja huellas con su fe genuina. Una madre deja huellas cuando forma espiritualmente su hogar. Pero una madre deja huellas a tal punto que su influencia continúa más allá de su vida. Observe lo que dice el versículo 5 al final. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Observe que Pablo resalta que la fe que experimenta su hijo Timoteo no es el resultado de su discipulado. Es el resultado del trabajo de su abuela y de su madre. Pablo es lo suficientemente honesto, Pablo es lo suficientemente objetivo para reconocer que él está recogiendo el trabajo que hicieron Loida y Eunice en Timoteo cuando era un niñito. Vayamos un momento al capítulo 3 de esa misma carta, especialmente al versículo 14 y 15, donde Pablo dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: yo te formé como hombre en Cristo, pero ya tú sabías esas escrituras desde la niñez. Y cuando eso, Pablo no estaba en los predios de Timoteo. Fueron Loida y Eunice quienes formaron su carácter. Fueron Loida y Eunice quienes impactaron la vida de este niño que ahora es un siervo del Señor. Mis queridas madres, no te canses de orar. No te canses, no te rindas. No permitas que el diablo traiga el sabido pensamiento: no vale la pena, estoy cansada, ya está bueno, ya no quiero más de esto. No, persiste, persevera, lucha. Porque la única forma de impactar las generaciones que vendrán detrás de ti será perseverar hasta el final. Tú nunca sabrás con exactitud dónde llegará tu legado. ¿Ustedes creen que el hombre que en un campo de Carolina del Norte, un predicador de camino que pasó por un pueblo y vio pasar adelante un jovencito llamado Billy Graham, ustedes creen que ese pastor humilde, que pocos sabrán el nombre excepto si leen la biografía de Billy Graham,
¿Ustedes creen que ese hombre, al tener a ese jovencito allí, sabía lo que iba a pasar? ¿Se imaginaban Loida y Eunice que estaban formando al hombre de confianza del gran apóstol Pablo? No. Ellas no lo hicieron con ese fin. Ellas fueron fieles al Señor y ellas fueron fieles en instruir a ese niño por el simple hecho de que eso es lo que dice la Biblia. Usted tiene que perseverar porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios promete que usted instruye al niño en su camino, él o ella no se apartará de él, créale a Dios. Pero tiene que criarlo en el temor del Señor. No se canse, porque los actos de hoy son como una piedra que usted lanza en un estanque de agua. Se hunde, pero hay una onda que se expande. Yo no sé si mi abuela reconoció a su hijo en el cielo, pero me gusta imaginarme que aunque ella se fue 7 años antes, vio entrar a su hijo y lo abrazó, y allí se enteró que había valido la pena orar por él. Quizás hoy algunas madres que están aquí necesitan renovar su fe. Están tan dolidas, están tan decepcionadas, están tan cansadas, están tan heridas, que hoy el Señor te está diciendo: hija mía, sé que lo que estás viviendo no es fácil, pero no te rindas, no desfallezcas, no sueltes lo que te pertenece. Yo estoy contigo. Y algunos hijos tienen que ayudar. Algunos hijos tienen que ayudar. Porque honrar al padre y a la madre no es darle dinero cuando estén viejitos. Honrar al padre y a la madre es obedecerlos, escucharlos, echarse a los pies y decir: papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? Quiero seguir tu consejo. Tú te has equivocado, ayúdame a no equivocarme yo. Hay muchas madres y familias aquí que necesitan reconciliarse. Hay heridas abiertas que necesitan cerrarse. Y muy probablemente aquí haya alguna madre, algún hijo, algún esposo que necesita recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Si el amor de una madre nos parece maravilloso, usted no tiene ni la más mínima idea de cuán más grande es el amor de Dios. Porque aún la madre más amorosa del universo jamás podría entregar a su hijo por un desconocido. Pero Dios entregó a su hijo por viles pecadores como nosotros. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere darte vida eterna. Y esa vida eterna solamente te la puede dar el Señor Jesucristo, recibiéndole y creyendo en Él como su Señor y su Salvador. Te invito a cerrar tus ojos en esta hora. Si tú quieres
tener un encuentro personal con Jesús hoy, te pido que repitas conmigo en esta oración. Dios de los cielos, hoy yo quiero ser salvo. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Creo que me amaste y me entregaste a tu Hijo para que yo sea salvo. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Dame vida eterna y permíteme hoy ser tu hijo y tu hija para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que haya hecho esa oración y quiera levantar su mano y dejarme saber? Yo oré de esa forma, pastor. Yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero orar por las mamás en esta mañana. Padre Celestial, aquí hay hermanas que la tarea materna se les ha hecho sumamente difícil. Han batallado una y otra vez y hoy quizás sus fuerzas están en el mínimo. Te ruego que les ministres por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego que fortalezcas sus mentes, sus cuerpos, pero en especial que alientes sus espíritus y ministres a su corazón. Te pido por esas madres que en muchos países nuestros están solas, porque muchos hemos tenido que salir y ellas anhelan quizás vernos como nosotros anhelamos verlas a ellas y abrazarlas. Consuélalas en la distancia. Permite un reencuentro pronto entre aquellos que hemos tenido que dejar a nuestras madres solas. Oh Dios, el único que puede hacer que una madre deje huellas imborrables en sus hijos eres tú. Y te pido que este sermón haya servido para despertar un compromiso, un anhelo, un deseo de seguir en la lucha de ser una madre ejemplar. Tú tienes el poder para cambiar lo que necesita ser cambiado. Y hoy te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.